Amigos televidentes, ya estamos ready para iniciar nuestra entrevista y darle la bienvenida a nuestro amigo Fernando Fernández. Un placer tenerte por aquí. Don Gregorio, gracias por permitirme estar con usted en su programa. Ya 3 años en el Yo, aire. yo, yo tenía mucho tiempo atrás de ti, tú medio culebro, zizagueando, agachándose. Ahora te agarré. Ah, Ahora vamos a hablar y mucho. sí, Porque aquí vamos a hacer no solamente preguntas, sino vamos a compartir momentos de cuando éramos mozos, de historia. Vamos a hacer sí, una recopilación de los acontecimientos que nos han traído hasta aquí, sí. que mucha gente no conoce. Y debo iniciar diciendo que en el 79, 1979-80, yo te conocí por primera vez. Ya, Y hicimos vida política en el mismo comité intermedio. sí. Pero ¿qué pasa? Que yo inicié un ciclo de estudios, pero tú venías de Rusia en ese momento. Y ya tú venías como miembro del PLD. Recuerdo que cuando te conocí que llegaste, en unas reuniones que se dan maratónicas, de las 7 de la noche hasta las 12 de la noche, una cosa increíble. Cuando tú bajaste, tú tenías una pasola. Cuando tú bajaste, la pasola no estaba, te la robaron. Sí. O sea, los ladrones han existido siempre. Sí. Te dejaron sin pasola, te dejaron a pie. Y seguí mi reunión de los más tranquilos. Y tranquilo, igual. Fernando, yo sé de tu estirpe, yo sé de tu condición de dirigente que muchos no conocen. Recuerdo que para las elecciones del 86, también para el 90, nosotros para ese esfuerzo concentrado y para llevar gente a los mítines, que eran los más grandes, los más nutridos del PLD, aunque no era un partido tan grande de masa, pero para llevar gente siempre necesitábamos apoyo. Mucha actividad. Porque eso era Juan Bosch. Yo recuerdo que nosotros evaluábamos los miércoles y el sábado salíamos con la lista de quienes se comprometieron a ir a la concentración. Y las mujeres decían, no, a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, asegurar que iba. Y no, yo tengo que llenar el tanque de agua primero. Y yo tengo que fregar. Y nosotros buscábamos el agua de esa mujer y la ayudamos a fregar para llevarla a la actividad. Y mucha gente no sabe eso. Cree que las cosas son fáciles. Teníamos que llamarse a la Casa Nacional. A las 12 de la noche una vez me levantaron a mí lloviendo. Tienen que venir a cuidar la Casa Nacional porque lo que ustedes si no vinieron. Porque yo era encargado de organización del intermedio. Sí. Y sucede que yo tuve que levantarme. La esposa me dijo, ¿y tú te vas a ir? Digo, yo tengo mi deber, tengo que cumplir. Esa era la disciplina de antes. Sí. Por eso yo entiendo que nosotros no debemos perder la esperanza. Y tú has mantenido esa posición. Ni debemos perder esa forma. Nosotros tenemos que recuperar esas cosas dentro del PLD. Si se puede dentro del PLD, si no, hay que recuperarla. Donde quiera que sea, hay que recuperarla. El pueblo anhela eso. Porque el hecho de que don Juan se dedicara los últimos años de su vida a estructurar, a formar un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, ha salvado... A los 64 años de edad, donde la gente se retira. Ha salvado a esta sociedad de desgracias mayúsculas. El hecho de que este país se diera el lujo de tener en el mismo escenario a Juan Bosch, a Peña Gómez y a Joaquín Balaguer, sí, actuando directamente en la vida política nacional. Políticos reales, natos. Político de fuste, de nivel internacional. Sí. Creó en la sociedad dominicana la cultura del debate, creó la cultura de la organización política. Sin malicia y sin trapisonda y se hace daño. Política, yo estoy hablando yo no estoy hablando de negocio, yo estoy hablando de política. Nosotros en la semana dejábamos la familia, por lo menos de 7 días de la semana, 5, para estar en actividades políticas o de aprendizaje político en los círculos de estudio, en los comités de base, en tareas de educación, de organización y disciplina. Tú recuerdas los folletos. Esfuerzo concentrado por los campos. Esfuerzo concentrado, formando comités de trabajo PLDistas. Comité de lucha populares. Comité de lucha popular. Toda esa gama de actividad en la que un político debe educarse, en la práctica y en la teoría. Y eso no existe. Y entonces tú escuchas ahora gente, políticos hechos al vapor, insertado en la comerciantes metidos a políticos, llamando a la juventud a que se integren, por ejemplo, en el PLD. Y se ha convertido en vocero, sí, de vocero de todo aquel que hizo lo que nosotros estamos diciendo que se hacía en el PLD. Y de una organización que él no conoce. Claro. Hablando por nosotros, sin merecerlo, sin habérselo ganado. Eso es lastimoso y eso es preocupante. Pero yo tengo la esperanza de que
esta lucha no ha terminado y al final lo que Juan Bosch formó se recupere. Hay mucha valía todavía dentro del PLD y se están abriendo los caminos, Gregorio, para que esa gente que está ahí todavía haga el trabajo para el que se le formó a hacer. Fernando, yo te conocí a ti como un activista político de manera tiempo completo. Yo recuerdo que tú no hacías nada que no fuera política, igual que yo. A mí decían, cuando íbamos con la banderita, yo solo de mi barrio, decían, ahí va Juan Bosch loco, Sí, decían a mí. sí. Y yo recuerdo que abandonaba a mi familia y mis hijos, yo sé que la mamá fue que lo formó porque yo no tenía tiempo. Sí. Yo todo era para el PLD. Yo te vi a ti insertarte desde un inicio, desde 1996 que Leonel llegó al poder. En la primera reunión que se hizo del equipo de Danilo Medina, por ahí por octubre, noviembre del 96, ingresando el PLD al poder, inmediatamente se hizo esa reunión para formalizar ese equipo, esa corriente danilista, que por suerte, de manera inteligente, logró hacerlo y le dio resultados porque llegó ahí. Esa era la única vía de llegar a ser presidente. Lo logró porque fue inteligente. Claro, con una serie de acciones no de muy buenas artes, pero sí, se hicieron. ¿Qué te hizo a ti asumir una posición de romper con el danilismo? ¿Qué pasó ahí? Mira, yo en la campaña del 2011-2012 de Danilo, yo en el 2010, final de 2010, estaba en Utah. Estaba haciendo un doctorado en física y recibí la información de que Danilo me necesitaba. Y cogí para el país y del aeropuerto cogí para el comando de campaña que Danilo ya tenía. Y recuerdo que cuando llegué al comando de campaña, que Danilo me vio, con lo que me saludó fue, Fernando, qué bueno que viniste para que te me encargues de la 3. Ese fue el saludo que me dio. La 3, la circunscripción número 3. La circunscripción número 3 Perfecto, de acá del distrito. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar en la circunscripción. Y cuando yo empecé a trabajar, yo me di cuenta, Danilo recuerda que había sacado un 28% en la intención, en el proceso interno, en la intención de ser candidato por el PLD en el año 2007. Y resulta que cuando llegué a trabajar en esa circunscripción, los compañeros que eran de Danilo, de alguna manera querían que yo trabajara con ellos y que no trabajara con todo el PLD. Y entonces yo acuñé una frase en una de las asambleas que hice diciendo que yo lo que era PLDista y que el que quería ganar las elecciones que se acercara a mí, porque yo no tenía la misión de unificar al PLD ni unificar al danilismo con el leonelismo, porque yo era un PLDista y yo no veía esa división. Entonces, algunos compañeros del danilismo, de esa circunscripción, me exhortaban a que los pusiera ellos delante primero. Y yo lo que les dije fue, miren, vamos a hacer una cosa, ustedes trabajen con el 28, que yo me voy a encargar del 68, del 70. Trabajen con el 30, que yo me encargo del 70. Y entonces, algunos me entendieron, asumieron la posición de que había que ganar las elecciones, y nosotros ganamos en la circunscripción holgadamente. ¿Qué pasó después que Danilo ganó las elecciones? ¿Qué tan grande fue que tú tuviste que romper? Cuando Danilo fue a tomar posesión, en la transición, yo hice 36 asambleas con la circunscripción número 3, en los meses de transición, de mayo a agosto. Y hubo un momento en que empezaron a molestarse gente y le llevaron el chisme a Danilo de que yo estaba reuniéndome con los compañeros de la circunscripción 3, hasta que Danilo me preguntó, y entonces, presidente electo, y entonces yo le digo, Dani, yo estoy reuniéndome con los compañeros porque resulta que después que uno gana las elecciones, los dirigentes que tú tienes normalmente se van y se desaparecen y dejan a los compañeros en ascuas, sin saber qué va a hacer con su futuro,
hicieron 80.000 promesas a ellos y cero empoderamiento. Y cero empoderamiento y se desaparecieron todos. Yo no soy así. Entonces Danilo me dijo, cuidado si tú estás despertando demasiado expectativas. Y yo le dije, no, expectativas tienen ellos de más. Yo lo que estoy es tratando de organizar sus demandas para después priorizar la respuesta que le vamos a dar. ¿Me entendió? Pero me di cuenta en esa transición que había un par de compañeros que ya estaban haciendo negocio, con la posición que todavía no tenían. E incluso le advertí al compañero Carlos Pared, con nombres y apellidos de algunos de ellos. Digo, mira, si fulano quiere a Danilo Medina, dile que no aspire a eso, porque eso sería un error. Y efectivamente lo consiguió y está ahí. Y yo estoy hablando directamente del secretario administrativo de la presidencia. Y yo decía que era un error porque Leonel Fernández había tenido 2 secretarios administrativos y los 2 se habían metido en problemas. Por la razón que fuera. Pero yo entendía que esa era una posición que no debía ser para un comerciante. O sea, cuando tú dices comerciante, te refieres al que ocupa esa posición. Al que ocupe esa posición. Perfecto. Tú entendías que debe ser un político que tomara en cuenta a los dirigentes. Sí. Porque cuando un comerciante maneja los recursos de un Estado, como decía Danilo, no sabe distinguir entre los recursos que son de él y los que son del Estado dominicano, públicos. Y entonces es una tentación diaria, 24 horas lo que tiene. Y llega un momento en que definitivamente esa línea divisoria desaparece para él. Pues eso ha pasado. Y sobre ese problema, entonces yo fui descubriendo actitudes que no me estaban gustando. ¿Cómo cuáles? Mira, todo el mundo sabe que yo dirigí la campaña de Roberto Salcedo en la capital. Pero no fue porque yo quise. Fue que en el año 2013, Danilo Medina me envió a mí donde Roberto, siendo yo director de aduanas, y no conociendo a Roberto porque no lo conocía. Y me dijo, Fernando, vete donde Roberto y dile que él es mi candidato a síndico. Yo estaba pensando que era Roberto Rosario, que es mi compañero del Comité Central. Claro. Y digo, pero Roberto es presidente de la Junta, Danilo. No, yo estoy hablando de Roberto Rosario, Roberto Salcedo. Ah, bueno. Está bien, yo voy. Y yo fui y le dije a don Roberto, pedí una cita con él, me recibió, y fui y le dije eso. Y dejé el tema ahí. Casi un año después, el mismo presidente vuelve y me reitera, Fernando, ve donde Roberto y dile que él sigue siendo mi candidato a síndico. Estamos hablando ya del 2014, casi entrado al 15. Y entonces yo encuentro extraño. Digo, pero ya yo le dije eso. No, pero ve, dile que él sigue siendo mi candidato a síndico. Por eso no se dio en las urnas, no apareció ese apoyo. Ahí voy. Y entonces ya yo estoy entendiendo que el presidente realmente quiere que Roberto sea candidato a síndico. Y después veo una actitud contraria a esa en todo el que le está rodeando. Y digo, no, pero a mí no me pueden tomar de tonto, ¿verdad? No. A mí me dijeron que sí y yo voy a ir por ahí. Y entonces yo decidí hacer eso. Después de eso vino la actitud contra el presidente del partido. Y entonces yo comprendí. ¿A cuál actitud tú te refieres contra el presidente del PLD? ¿Cuál fue esa actitud que tú entiendes que no fue correcta? Mira, en mayo del 2013, Temístocles Montá, todavía no ha pasado un año de Danilo presidente, de que Danilo tomó posesión. Fue en mayo del 2013. Temístocles Montá salió a la arena buscando la candidatura presidencial. Pero acabamos de ganar las elecciones prácticamente. Y entonces, yo participé en una reunión, la primera reunión que hizo el equipo económico del gobierno. Y en esa reunión, recuerdo que se tocó el tema del maletín de facturas. Y dentro de mí dije, pero nosotros no podemos decir eso llegando al gobierno, porque... pero eso es un tema de la oposición. Sí, exactamente. No, pero que además no nos luce, porque claro. Si hay facturas... Fue para ayudar, al mismo Danilo, sí. Pensando yo, sí. ¿no? Y Temo salió con eso.
fue más lejos, dijo que dejaron un déficit de 175.000 millones. Él salió con ese tema. Y después salió al ruedo Francisco Javier y después salió Reinaldo Paredes. Salieron al ruedo en el año 2013. Antes de octubre de 2013 ya habían como 4 o 5 precandidatos. Y entonces yo dije, no, pero esto no puede ser. Y yo le pedí una cita al presidente Fernández, siendo director de aduanas. Y el presidente Fernández me recibió. Y yo le dije, presidente, vengo a darle las gracias por el trabajo que usted hizo para que Danilo fuera presidente de la República. El presidente Fernández se sintió muy bien, nos sentamos y hablamos casi hora y pico. Y yo le decía al presidente, mire, está pasando esto, esta gente ha salido al ruedo, Danilo apenas ha llegado a la presidencia, yo creo que usted debería parar ese asunto. Y él me responde, pero yo no puedo hacer eso, Fernando. Digo, pero usted es el presidente del partido. Claro que usted puede. Me dice, es que a mí no me luce. Si yo hago eso, lo van a ver como que van a decir que yo lo que estoy es evitando que la gente aspire porque yo quiero ser el candidato. Digo, bueno, pues entonces yo creo que usted debe salir, presidente, porque contra usted que están hablando. Él me dijo, es que el partido no ha decidido todavía. O sea, oye lo que es Leonel Fernández. Estaban acabando con él, sus propios compañeros del comité político. Y de manera sana. Y él, siguiendo las reglas del PLD, decía que él no podía hacerlo porque todavía el partido no había decidido. Muy intencionalista. Sí, ese es Leonel. Fernando. Entonces yo me di cuenta, Morrobel, que todo eso era parte de un plan. Fernando, antes de irnos a la pausa, para que tú me respondas esto. Recuerdo que para 2007 tú me invitaste un sábado que fuera a Palacio. Danilo Medina, secretario de la presidencia para ese entonces, no era ministro, sino secretario. Cuando yo llegué, eran las 2 de la tarde, había una comisión de Santiago, de deporte, estaba Eduardo Selman, ahí cosas. Yo llego y tú me dijiste, Danilo te quiere ver. Y yo digo, Fernando, hay mucha gente, y esa gente tienen ahí rato y yo no voy a venir, no creo que me vaya a recibir ahora. Tú dijiste, no, yo voy a entrar a ver. Y así mismo fue. Estando toda esa gente ahí, me mandó a pasar. Y Danilo me pidió que lo apoyara. Porque Leonel Fernández no se sabía, aún la Constitución permitiéndole que se podía reelegir, no sabía todavía si en el escenario no sabíamos si él se iba a reelegir o no. Y él me pide que lo apoye. Y yo le digo, yo lo respeto mucho, lo admiro como dirigente, pero yo tengo un compromiso con Leonel Fernández. Tú desde la escuela, yo lo dije, yo no levanto un dedo contra Leonel Fernández. Me dijo, no, eso no va a ser necesario. Te quiero decir, cuando yo salí, tú me dijiste, Morrobel, esa es la niña bonita, Danilo. O sea, que tú tenías una fe, tú tenías una creencia en el liderazgo y en la figura de Danilo Medina. ¿Y por qué no hubo una reconciliación aún habiendo pasado esa situación que tú planteas? Tú me vas a explicar con más detalle por qué no hay espacio para reconciliarse. Nos vamos a una pausa y regresamos. Aprovechen las ofertas de Copos Blancos Travel comenzando el 2019. Del 12 al 27 de julio vamos a visitar varios países de Europa. Nuestra oferta anual para Disney World será desde el 25 al 30 de julio. Vuelo y entrada al parque desde $995. Para Cuba, desde el 19 de agosto, y ahí sí se goza, compay, visitando La Habana y las playas de Varadero. Y volvemos a Dubái el 22 de septiembre. Asegura tu asiento con $300. Copos Blancos Travel hace realidad tu sueño. 5 de mayo. Por la Constitución. Por la democracia. Por el progreso. 5 de mayo. Leonel 2020, 2 millones y contando. Domingo 5 de mayo, Estadio Olímpico Félix Sánchez. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi.
Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Disculpen, esto es en vivo, mis hijos. Hay personas que tienen un criterio equivocado de los comedores económicos. Aquí tenemos control de calidad, quien supervisa lo que estamos haciendo. Lo hacemos con amor, lo hacemos con agrado. Nosotros damos a la institución y al pueblo lo mejor de nosotros. La comida de aquí es muy buena, higiénico y todo limpio. Ahora que está buena, de verdad, mucha carne, Fernando, pollo, res, hueco, y así, etcétera. Servicio a 10 pesos, arroz, habichuela, carne y ensalada. Carne, a mantenerse uno en salsa. Estaba tomando un poco de habichuela, que es tan divina, las invito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Recordamos que antes que la ectopirosis, que epidemia, nuestros hospitales llenos de pacientes con asma, por la humareda del vertedero. El hecho de que Santiago esté limpio no le da cabida a las ratas ni a las cucarachas. Estamos caminando hacia adelante con el objetivo claro y la vista sin despegarla de un Santiago como todos lo hemos anhelado y como todos lo hemos soñado. Y estamos caminando con pasos firmes hacia allá. En estos 25 años, no solamente me he enfocado en desarrollar nuestras empresas a través de la venta de una póliza de seguro. He trabajado en educarme para poder educar, en aprender para poder enseñar. Hemos logrado representar la industria del transporte en la ciudad de Nueva York con dignidad y respeto. Transmitir seguridad y confianza a través del equipo de trabajo de LA Riverside Brokerage. Es el mejor legado de mi padre. El Mayimbe de la bachata soy yo, pero el Mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esa vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su Mayimbe, su bachatú, el único, su negrito consentido. Y ahora esta vaina es de Mayimbe a Mayimbe. Doctor Collado, yo tengo una hambrecita, ¿tú no parece un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia la oficina. ¿Sí? Fernando, ¿por qué no espacio ante esa ruptura de esa amistad tan centrada, también valorada entre ustedes dos? Porque yo recuerdo que tú desde ese intermedio del Salvador Allende lograste introducirte a la Secretaría de Asuntos Electorales. Me acuerdo que tenía un vínculo muy estrecho con Reinaldo Pared Pérez, y luego pasa a ponerte a nivel de Carlito Pared Pérez, que ustedes eran los dos asistentes de Danilo Medina. ¿Y por qué, aunque se diera esa fricción o esa diferencia de pareceres, no hubo un espacio para reconciliación entre dos amigos? Gregorio, yo sigo ideas.
Yo no sigo hombres. Pero la idea la producen los hombres. Sí, pero yo sigo las ideas sanas de los hombres. Ok, sanas, sí. ¿Cuáles eran las ideas que teníamos nosotros? Corregir lo que estaba mal. Continuar lo que estaba bien. Pero Danilo ha hecho muchas cosas buenas. ¿Para quién? Depende como tú lo veas. Mira, Gregorio, en el año 2015, no, en el año 2013, a mí me invitaron a una fábrica importante del país, una empresa grande. Y cuando terminamos la inspección de la empresa y todo eso, los directores me sacan aparte en un cuartito y me piden que le dé un mensaje al presidente Medina. Digo, muy bien, ¿cuál es el mensaje? Nosotros queremos que usted le diga al presidente que nosotros estamos con su reelección. Yo les dije a ellos, miren, si yo hago eso, el presidente me va a mandar al carajo. El presidente no está en eso. Nosotros queremos que usted le dé el mensaje. Digo, pero vayan ustedes y díganse, no, nosotros queremos que sea usted que le dé el mensaje. Bueno, yo lo haré, pero les advierto que el presidente no está en eso. Al otro día voy a Palacio, hablo de aduanas y le digo al presidente al final, presidente, voy a dar un mensaje que no lo busqué yo, sino que me pidieron que se lo diera. Cuando le digo al presidente el mensaje, me pregunta, ¿y qué tú le dijiste? Que usted no estaba en eso, que sí, se estaban volviendo locos. Y el presidente con mucha parsimonia me dijo, no debiste hacerlo. Ya estaba, eso ya hacía. Y no me dio explicaciones. Cuando él hizo eso, yo me fui a mi casa. Yo no cogí a la aduana. Yo me fui a mi casa y me senté. Y pasé toda la tarde pensando, ¿cuál era el significado de eso? Y a partir de ahí yo empecé a observar lo que estaba aconteciendo día a día en el gobierno. Y me di cuenta de que había un plan. ¿Pero un plan reeleccionista? Un plan reeleccionista. Okay. Usted recuerda que nosotros pasamos casi 3 años haciendo encuestas toda la semana. Y los funcionarios de Palacio diciendo, ahora vamos por 62, ahora vamos por 68, vamos por 70, llegamos casi a tener 98, 99% en encuestas. Sí. Y entonces, obviamente, para mí eso no era cómodo porque Danilo nos vendió a todos que íbamos a durar 4 años en el gobierno y que él no quería un día más. Eso lo dijo públicamente. Múltiples veces, y que la reelección era dañina para el Partido de la Liberación Dominicana. Se pasó el año 2005, 2006, 2007 hablando de ese tema. Y yo creí eso. Entonces yo iba por esa línea recta y de repente estoy viendo que mis compañeros están doblando hacia la izquierda, hacia la derecha, y yo sigo derecho. Entonces yo digo, no, yo no puedo traicionarme a mí mismo. Entonces yo seguí por la línea que íbamos. Entonces yo seguí las ideas que compré. Fernando, si bien es cierto que en el 2015 se decía que había un posicionamiento y una aprobación alta de por más de un 80%, y hasta los partidos de oposición, algunos de ellos, se prestaron para que se modificara la Constitución. Yo oí un rumor por ahí que en un momento dado, Danilo dijo, pero si los adversarios me están apoyando, porque yo me reía, ¿por qué tú no? Como que le había dicho a Lionel. Entonces, yo digo, si eso era así en ese entonces y hoy todo es adverso, ¿por qué al día de hoy todavía siguen sonando y repicando tambores de modificación a la Constitución y de reelección? Por comercio. Porque es un grupo de comerciantes los que se han adueñado del Estado Dominicano, del gobierno. Tú no estás siendo muy ríspido. No, yo estoy diciendo la verdad. Yo estoy diciendo la verdad.
A veces la verdad molesta, pero esa es la verdad. Fernando, si Leonel Fernández le hizo tanto bien, o le benefició a tanta gente, básicamente el comité político de su entorno, a quien ha admirado, ha respetado, nunca yo he escuchado a Leonel Fernández despotricando ni preparando un escenario, enjabonándolo para que se caiga y resbale un dirigente del PLD. ¿Por qué acumularon tanta hazaña, tanto odio, que hoy no desperdician un segundo para expresarlo en contra de Leonel Fernández? Porque, repito, no es odio, no es hazaña, es negocio. O sea, que Leonel es un problema para los negocios. Es un problema para los negocios que tienen. Ok, ya estoy entendiendo. Es que yo he repetido en múltiples ocasiones que el vínculo más fuerte que hay entre los seres humanos no es el amor. En estas sociedades atrasadas y capitalistas tardías, el vínculo más fuerte entre los seres humanos es el negocio. Por eso que muchos dicen, oye esto, muchos dicen que se puede concebir y se puede seguir y admirar un dirigente político que se convierta en empresario. Ya viene con los genes de la política y tiene cierto grado de valoración de los límites, de la separación entre los bienes públicos y los bienes privados, personales. Pero cuando un empresario se comienza primero como empresario y después se mete a política, hay un riesgo ahí, hay problemas. Enorme. Porque se acostumbra primero a pensar en cuánto me voy a ganar y se sienta en su casa a calcular. Mire. Pero el político es diferente. Mira, Peña Gómez, Juan Bosch, Balaguer, Leonel Fernández, el mismo Danilo. Yo no conozco que esos dirigentes que han descollado en la vida política nacional e internacional, tú le puedes decir, mira, fulano vende batata o vende yuca o tiene empresario que importa electrodomésticos, ninguno de ellos. Pero ahora yo estoy mirando, como tú dices, que hay gente que ha adquirido a través de los presidentes poderes para hacer y deshacer, y eso ha puesto en vilo la vida política del país. Eso han dañado las organizaciones políticas. Y cuando usted daña las organizaciones políticas de una sociedad, usted está dañando la sociedad. Porque las organizaciones políticas se generan, se crean, se establecen para formar políticos que sirvan a la sociedad. Y hacer política pública en favor de la sociedad. Pueblo. Pero entonces esta gente llega a la política con la intención malsana de hacer desde la política, desde el Estado, negocios. Y cuando se dan cuenta que eso se hace y que se hace en grande, entonces no quieren soltar el negocio. Y eso es lo que está pasando, desgraciadamente. ¿Tú sabías que en Estados Unidos hay gente que... Ross Perot tenía todos los millones del mundo. Ahí está el presidente actual, pero está también Bloomberg, que se ha metido a la política porque tiene mucho dinero, pero no hay lisonjas. Y han tenido pérdidas en el poder. Sí, y cuando llegan y se meten en la política ya se sienten cómodos, porque además de adquirir mayores resultados económicos, también están las lisonjas. Sí. Lo que tú digas te lo bendicen, pero lo que tú digas está bien. Fíjese que las noticias con relación al presidente de los Estados Unidos ahora es que sus negocios están teniendo pérdidas. Porque la sociedad norteamericana no permite ejecutaciones para beneficio personal tan fácil. Eso es desarrollo. Es así. Entonces, en estas sociedades se da todo el fenómeno contrario. En estas sociedades llegan, se hacen de dinero desde la política y entonces llaman a los demás a que vengan a compartir no su dinero, el negocio, para que ellos sigan ahí arriba. ¿Tú sabías que ningún político que haya llegado a la presidencia y se haya convertido en dictador va a un proceso a decir que va a ser dictador? Todo es democracia. Claro que ¿Qué es lo que lo convierte en dictador? El miedo a salir del poder. Ahí que está la situación, lo grave. Y en este caso, el miedo es múltiple, porque no es nada más miedo a dejar el negocio, es miedo a pagar deudas que las consecuencias. Deudas sociales, deudas políticas, deudas personales, porque cruzan rayas que no debieron jamás cruzar. En este proceso del 2015, se llevó al presidente del PLD a una encerrona en Juan Dolio. ¿Usted se acuerda de eso? Sí. Y no se conformaron con eso, sino que además quisieron involucrarlo en expedientes de narcotráfico. Y se mofaron de él. Llegaron los monstruos, men. A Leonel Fernández. Acabaron con él. Eso es imperdonable. Y mire cómo está Leonel creciendo. Creíble. Porque lo convirtieron ellos mismos en lo que no era. Leonel Fernández podía haberse retirado de la política en el año 2016.
Estaba realizado. Si no le hacen eso. Claro, estaba realizado. Porque estaba realizado. Era darle paso a otro. Había sido 3 veces presidente, con más del 50% en cada ocasión. Fernando, hay un evento mañana que todo el mundo lo que se oye en la calle, yo voy, yo voy, yo voy. Y yo digo yo. Y la gente lo que dice, yo voy así. Entonces yo quiero que tú digas esa palabra y hagas así, yo voy. Yo me muero por ir. Bueno, pues tú tienes que estar ahí. Porque fíjate, eso tiene un ingrediente muy, muy especial. Y es que muchos van a ir ahí porque sienten que hay que darle apoyo a un hombre como Leonel Fernández. Pero hay otros que van a ir porque están acorde con Leonel Fernández para que no se toque esa Constitución. El evento de mañana es un evento para la historia. No es un evento para la campaña de Leonel Fernández. Es un evento para la historia. Porque lo que se está debatiendo en ese evento es si la democracia dominicana va a pasar esta prueba o no. Claro, perece o logra vivir por mucho tiempo. Sí. Entonces, esa es la realidad. Yo creo que a veces yo digo, wow, ¿por qué es tan difícil cegarse y no ver la realidad que está tan palpable ahí? Sí. ¿Por qué no darse cuenta que este país necesita estabilidad y que una intentona de modificar, el simple hecho de intentar modificar esa Constitución va a traer una desestabilización en este país que lo que tienen que perder, tú no tienes nada que perder, ni yo tampoco. Ya yo viví, ya lo perdimos todo. Suficiente, sí. Lo que tienen que perder se van a lamentar de hacer coro a algo que es irracional, como querer volver a modificar la Constitución. Una locura. Yo tengo los dedos así cruzados. Mire cómo está Venezuela. Ahí es que no... Y la culpa no es de Chávez ni es de Maduro. La culpa fue de los políticos y los empresarios que en la época en que debieron parar, frenar ese destino, no lo hicieron. Esa hemorragia de hacer lo que fuera con los cuartos del pueblo. Así es. Pero yo te digo una cosa a ti. Mira, lo que está pasando en Venezuela, que tú lo traes de colación, es tan lamentable que hoy lo que se están debatiendo, si hay acuerdo o no, son dos naciones internacionales. Son los rusos y los norteamericanos. Perdieron el control de su país. Que al final son esos que se van a servir con la cuchara grande de esa riqueza natural que tiene ese país. El pueblo ya no tiene manera de ser el beneficiario directo de lo que va a suceder en los próximos días. Así es. Puede ser que haya una guerra civil, la sangre la pone ¿quién? El pueblo. Los militares y el pueblo. Sí. Si hay beneficios, ¿quiénes se van a beneficiar? ¿Cuáles son los pingües beneficios que van a sacar de esa industria petrolera grandísima que hay en Venezuela? Son los rusos y los Estados Unidos que se van a poner de acuerdo para repartirse como se repartieron el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y no deja, todo este país, no deja atrás a los chinos. Y los chinos que están buscando su pedacito también. Eso, sí. Entonces, ahí que no debemos llegar. ¿Y por qué no darle rienda suelta a la democracia y que se cumpla lo establecido? ¿Por qué si hay un acuerdo que se dijo, mira, vamos a firmar esto para garantizar que el PLD se mantenga unificado? Entonces ahora darle para atrás para buscar la manera de chocar y que se desbarate todo. El negocio. El negocio. Qué lamentable. Es lamentable. Bueno, Fernando, yo te estoy mirando aquí. Yo creo que mañana, aunque sea con unos binoculares, yo te voy a estar ubicando a ver si tú estás ahí. Porque es que en ese espacio, la expresión más viva, la más decidida es no reforma constitucional. Es así. Así debe ser. Bueno, Fernando. Muchas gracias. Yo creo que nosotros debemos de juntarnos de nuevo porque aquí quedaron muchísimas cosas importantes de que hablar, porque nos fuimos por lo histórico, ahora vamos a la realidad. Sí. ¿Va a haber división en el PLD, sí o no?